tenemos una fuente puntual que emite rayos en todas direcciones, que es el modelo que estamos haciendo de la luz, el modelo geométrico. Los cuerpos opacos impiden el paso de esos rayos. Acá veíamos cómo cuando uno tiene más de una fuente puntual, lo que ocurre es que hay como tres zonas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos fuentes, se me generaba una zona de oscuridad, de sombra, ¿no? Una zona de penumbra, que era la parte iluminada por una sola de las dos fuentes y no por la otra, y una zona totalmente iluminada donde llegaba la luz de las dos fuentes. Esto vale también para las fuentes extensas, o sea que no son solamente dos puntos luminosos, sino un conjunto infinito de puntos, una superficie luminosa, por ejemplo. ¿Está bien? Bien, con esto ahora, acá modificé un poquito la frase que aparecía acá. Los rayos de luz se propagan de manera rectilínea en los medios transparentes homogéneos e isótropos. La palabra homogéneo no estaba escrita, la puse ahora. Homogéneo significa que si yo me muevo de un punto a otro, no cambian las propiedades ópticas del medio. ¿Está bien? Isótropo significa que si yo hago un giro, no me muevo del mismo punto, pero emito rayos en distintas direcciones del mismo punto, entonces tampoco cambian las propiedades ópticas del medio, ¿no? O sea, la isotropía tiene que ver con los giros, girar la dirección en la que yo envío el rayo. Y la homogeneidad tiene que ver con trasladarme de un punto al otro. ¿Está bien? Eso significa un medio homogéneo isótropo. Muy bien, ahora vamos a ver otra consecuencia de la propagación rectilínea de la luz, que es el principio de la cámara oscura, que es un principio que se conoce desde hace mucho tiempo y lo usaron muchísimo los pintores en la época del Renacimiento, en la época de Leonardo da Vinci, ¿no? Esa época, justamente para representar objetos lejanos, ¿no? ¿En qué consiste eso? Miren, simplemente es una caja que tiene un pequeño orificio. Yo acá lo exageré el tamaño del orificio, pero para que, después vamos a ver por qué conviene que el orificio sea pequeño, ¿está bien? Pero ustedes piensen que este orificio en realidad se reduce prácticamente a un punto, ¿está bien? Deja un pequeño orificio. Bien, entonces supongamos que tengo un objeto fuera de la cámara, entonces vamos a dibujar acá un determinado objeto, y lo voy a dibujar, siempre los objetos los vamos a dibujar como flechas, entonces lo que voy a hacer es dibujar acá un determinado objeto. Imagínense que eso es un árbol, algo que está por ahí afuera, ¿no? Y acá tengo la cámara. Bien, acá no hay nada, esto es un agujero nada más, o sea, es un orificio, no hay ningún material transparente, nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los rayos de luz que van a salir del objeto, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tomar, esto es una fuente extensa, ¿ven? El objeto es una fuente extensa. Vamos a aclararlo acá. El objeto es una fuente extensa. ¿Por qué digo esto? Porque de cada punto del objeto van a salir rayos luminosos, no es una sola fuente, no es un punto el objeto, ¿no? Tiene un tamaño. Entonces, de cada punto va a salir rayos luminosos. Ahora, a nosotros nos van a interesar nada más que los puntos extremos, o sea, los bordes del objeto. Uno de los bordes, acá como está dibujado, está justo, ven, en el punto medio de esta perpendicular que ingresa al orificio. Esto se llama, ya que está le ponemos el nombre acá, se llama el eje óptico del sistema. El eje óptico es una recta que pasa justo por el centro de nuestro sistema óptico, que en nuestro caso es un orificio nada más, también pasa por el centro, y es perpendicular a ese sistema que es un orificio que está en esta cara de la cámara, por lo tanto tiene que ser perpendicular el eje óptico a ese lado de la cámara oscura, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la recta perpendicular al lado donde está el orificio, que pasa por el centro del orificio, la vamos a llamar eje óptico. ¿Qué pasa con esto? Este objeto tiene una base, en este punto acá donde toca el eje óptico, y un tope, digamos, acá arriba. El rayo que sale de la base simplemente lo que hace es moverse por el eje óptico, hasta que pega en este punto de acá. Vamos a llamarlo A la base del objeto. Vamos a llamar B al punto de arriba. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa. El rayo que sale de A, directamente lo que hace es, no lo voy a dibujar para no superponer a la línea esta, pero lo que hace es
sale de A, se mueve por el eje óptico y pega en este punto que está acá, que lo voy a llamar A'. En A' llega la luz que sale del punto A. Ahora, ¿qué pasa con la luz que sale del punto B? Bueno, la luz que sale del punto B hace una trayectoria. Esperen, no le voy a poner esto porque me hace la flecha. No sé por qué hace la flecha cada vez más grande. Lo voy a poner como una línea nada más. Pero la idea es que esto tiene que pasar por el centro. Ahí, por ahí, exactamente por ahí. Ahí. Me salió bastante bien. Este rayo, que le voy a dibujar a mano la flechita para indicar la dirección de la luz, ¿no? ¿Está bien? Este rayo pasa por el centro óptico, que sería justo la intersección entre el eje óptico y donde está el orificio, ¿no? ¿Está bien? Y pega en este punto que está acá, en la pared opuesta de la cámara oscura, que llamo B'. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se ve? Digamos, imagínense que esto es una habitación cerrada, donde ustedes abren un pequeño orificio, muy pequeño, y acá afuera hay un árbol, por ejemplo. Lo que van a ver es que se va a ver la imagen del árbol invertida, proyectada en la pared. No necesariamente del mismo tamaño, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, el tamaño no tiene por qué ser igual este que este, ¿no? Eso depende de las distancias, pero fíjense que, ¿por qué digo esto? Porque toda la información sobre, por ejemplo, qué es lo que se transmite a través de la luz, y la información sobre el color, ¿no? Por ejemplo, el color que tiene el punto A, el rayo de luz va a transportar esa información y me va a proyectar una mancha de color, o un punto de color, mejor dicho, en el punto A'. Y el color que tenga el punto B se va a transmitir a través de este rayo y va a llegar al punto B'. Ahora, ¿por qué digo en primer lugar que tiene que ser un pequeño orificio? Porque fíjense que si yo hago un orificio de un tamaño grande, como está dibujado acá, que es bastante grande, en realidad son muchos los puntos, perdón, son muchos los rayos que salen de B y que llegan a B'. Uno podría dibujar, lo voy a dibujar, pero no, después lo voy a borrar para que vean de qué estoy hablando, pero en el dibujo final no lo quiero. A ver, vamos a ponerlo así. Yo podría dibujar un rayo que hiciera esto. Perdón, este no. Ahí. Que pasara por acá. Bueno, no me lo va a dejar hacer. Pero, porque por acá sí, ven, miren. Por acá deja. ¿Ven? Un rayo como este pasa por acá, y el otro rayo que no me deja dibujar pasaría por acá arriba y llegaría hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? A ver si me lo deja hacer. No lo deja. Bueno, no importa, es un problema del programa que no deja de dibujar cualquier dirección. Pero lo que está pasando en este caso es que toda la luz que sale del punto B se desparrama, digamos, en una zona entera que entre un punto que está por debajo de B' y otro que está por arriba de B'. Es decir, toda la información del color que estaba en B no se transforma en un punto en B', sino que se transforma en todo un segmento, toda una mancha, digamos, de color. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Se me van a mezclar los colores, va a aparecer una imagen difusa. Cuanto más pequeño sea el orificio, más nítida va a ser la imagen. ¿Está bien? Por eso es que, ahora voy a borrar esto que puse acá, a ver si es este, sí. Por eso lo que vamos a necesitar es que el orificio sea lo suficientemente pequeño. Entonces, a propósito, lo voy a cerrar un poquito más para que se vea en el dibujo. ¿Qué pasó acá? Pasó que no. Ahí está. Lo voy a cerrar un poco más para que se vea que es un orificio bien pequeño, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando el orificio es muy pequeño, prácticamente yo puedo decir que pasa un solo rayo que viene de B y pasa por este punto. ¿Está bien? Vamos a llamar O al punto que sería el centro óptico de nuestro sistema, que sería el punto por donde está el orificio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, geométricamente, si yo parto de B y llego a O, hay una sola recta que pasa por dos puntos, ¿no es cierto? Y esa recta va a terminar acá en B'. Entonces, como llega un solo rayo, el orificio como que de cada dirección
¿no? Selecciona un único rayo. Y entonces el color del punto B' va a ser exactamente el mismo que el de B y no se me va a superponer con los otros puntos vecinos. ¿Está bien? O sea que se va a formar una imagen nítida de este lado. De este lado lo que voy a tener es una imagen nítida, invertida, porque está cabeza abajo, ¿no? Y además se dice que es una imagen, vamos a ponerlo entre comillas, después lo voy a... Se dice que es una imagen real. Ahora voy a explicar qué es eso. Una imagen real es una imagen producida por un rayo de luz cuando choca contra una pantalla, básicamente. ¿Está bien? Después vamos a ver que hay otro tipo de imágenes diferentes, ¿no? Pero esta se llama real, que es la imagen producida directamente por el rayo de luz al chocar con una pantalla. Entonces, si yo estoy encerrado en esta habitación oscura y miro la pared opuesta, voy a ver una imagen invertida del árbol que está acá afuera. ¿Está bien? Ahora, uno puede calcular el tamaño. Uno puede calcular el tamaño. Vamos a aprovechar y poner unas coordenadas acá. Lo que voy a hacer es llamar X a la distancia que hay entre, esto me aumenta la flecha, pero bueno, no importa, lo voy a poner así. X sería la distancia que hay entre el orificio y el objeto. ¿Está bien? Medido para allá. ¿Sí? Voy a llamar X' para el otro lado a la distancia que hay, la voy a marcar acá, entre el orificio y la imagen, que es el tamaño de la cámara oscura, ¿no es cierto? Es decir, el X' sería esto. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a llamar I a la altura del objeto y vamos a llamar I' a la altura de la imagen. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que pasa acá? El ángulo que forma el rayo que incide acá al orificio con el eje óptico es el mismo ángulo, es el opuesto por el vértice, ¿no? Es el mismo ángulo del rayo que sale del orificio y con el eje óptico. O sea, el ángulo, vamos a marcarlo. Este ángulo, vamos a marcarlo, sí, por acá. Este ángulo y este ángulo son el mismo. ¿Está bien? Entonces hay una proporcionalidad, ¿no es cierto? Es decir, el cateto opuesto sobre el adyacente, ¿no?, de estos triángulos rectángulos, es lo mismo para los dos lados, porque es la tangente del ángulo. O sea que uno puede decir, en este caso, que el cociente Y sobre X tiene que ser igual a el cociente Y' sobre X'. ¿Está bien? Y ahí tenemos la proporcionalidad. Con eso podemos calcular cuánto vale el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen es el I', ¿no? El I' queda calculado despejando de acá, ¿no es cierto? El I' queda X sobre X', vamos a poner un paréntesis acá, X sobre X' por I. ¿Está bien? Perdón, al revés, X' sobre X. X' sobre X por Y. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la relación que queda para la cámara oscura entre la posición, el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen. ¿Está bien? Bien, esto es un principio, ven, que se obtiene simplemente por la propagación rectilínea de la luz, nada más. ¿Está bien? Esto, como repito, lo usaban muchísimo los pintores de la época renacentista para hacer, digamos, imágenes fieles de determinados objetos. Ponían una cámara oscura, o se ponían ellos dentro de una cámara oscura, mejor dicho, el pintor se ponía acá adentro, acá hace un pequeño orificio de un objeto que querían pintar afuera, y lo que hacían era ir viendo los colores que se formaban acá y lo iban rellenando con la pintura del color que correspondía. Y se formaba una imagen realista de eso. Bueno, este es el principio de la cámara fotográfica también. Una cámara fotográfica súper elemental sería esto.
sin ninguna lente, nada, ¿no? Simplemente un orificio. Por supuesto, las cámaras fotográficas, ni aún la más primitiva de todas, no son así. Tienen acá algo, en el orificio no hay un orificio, simplemente hay una lente, que permite, bueno, después lo vamos a ver eso, todavía no vimos lo que es una lente. Pero esto funcionaría. Si yo pongo acá, como, digamos, se hacía en la fotografía antiguamente, ¿no? Se ponía una placa, una película sensible, ¿no? Que originalmente era una capa de nitrato de plata, qué sé yo, un determinado compuesto, que era afectado por la luz. Entonces, si yo pongo acá una película sensible, acá tengo el orificio, pongo un objeto acá afuera, destapo el orificio un cierto tiempo, dejo todo quieto, y lo que va a pasar es que los distintos rayos de luz que llegan del objeto van a imprimir, digamos, la imagen del objeto en la parte donde está la placa fotográfica, justamente, ¿no? Las cámaras fotográficas primitivas eran algo muy parecido a esto. Ahora vamos a empezar a estudiar este fenómeno, la reflexión de la luz. ¿Qué pasa cuando el rayo no puede continuar adelante porque se encuentra con un objeto opaco? Lo que pasa es que el objeto devuelve la luz. Acá en esta figura, que no está muy grande, pero lo que se ve, después lo vamos a ver mejor, son distintos rayos que pegan en distintas partes de una superficie irregular de un objeto. Ahora, ¿cómo se comporta la reflexión de la luz? Acá tenemos el dibujo, vamos a ver, explicar qué significa todo esto. Esta línea que está en azul es una superficie opaca, perfectamente pulida, quiere decir que es perfectamente plana. Imagínense que yo tuviera una superficie de algún material que esté perfectamente, que no tenga irregularidades, ¿no? Por supuesto, esto no existe, ¿no es cierto? Es un caso ideal, ¿no? Supongamos que la superficie fuera perfectamente plana. Bien, entonces, supongan que incide un rayo de luz que viene de alguna fuente, este I se llama el rayo incidente, ven acá lo dice, rayo incidente, incide un rayo de luz sobre la superficie. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la superficie va a reflejar la luz, es decir, el rayo rebota en la superficie, y se produce esto que llaman R acá, que es un rayo reflejado. Y la condición es que el ángulo alfa, que se llama ángulo de incidencia, acá lo tienen, ¿está bien? Tiene que ser igual al ángulo beta llamado ángulo de reflexión. Es decir, la ley de la reflexión dice que el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. Es decir, que si incide un rayo, este ángulo se mide siempre respecto de la normal. N es la recta normal a la superficie, perpendicular, ¿no? Esta línea punteada es la normal. Entonces, si un rayo de luz incide en un punto de una superficie perfectamente lisa, yo lo que tengo que hacer es trazar en ese punto la perpendicular a la superficie, o sea, la normal, fijarme cuál es el ángulo alfa, que es el ángulo de incidencia entre la normal y el rayo, y ver y trazar el mismo ángulo del otro lado, y ahí tengo la dirección en la que sale el rayo reflejado. ¿Está bien? Esto se llama la ley de la reflexión. ¿Está bien? Bien, entonces, acá tenemos ejemplos de qué es lo que pasa en una superficie que no es plana. ¿Está bien? Después vamos a ver esto. Pero fíjense, acá tengo un rayo que viene, pega en este punto, y acá yo lo que tendría que trazar es la normal a la superficie en ese punto, porque si la superficie no es plana, las normales no son todas iguales, ¿no? Y rebota en determinado ángulo que tiene que ver con la dirección de la normal. El rayo que pega acá sale con otro ángulo, porque la normal acá es otra, ¿no? Pero vamos a empezar primero con las superficies planas. Vamos ahora entonces a eso, a lo que estábamos haciendo, que es, vamos a ver entonces la parte de reflexión, y la primera parte que vamos a ver es lo que se conoce como los espejos planos. Entonces, consideremos un espejo, o sea, un espejo plano es una superficie perfectamente pulida, ¿no? Una superficie perfectamente lisa. Supongamos que acá tengo el espejo. Vamos a llamar E
al espejo. Bien, supongan que yo ahora ubico en alguna parte por acá una fuente puntual. Voy a dibujar acá un pequeño objeto, muy pequeño. Esa es la fuente puntual S. Y vamos a dibujar un rayo de luz que sale del objeto y va a pegar, perdón, va a pegar en el espejo. Supongamos este rayo. ¿Está bien? Voy a dibujar la flecha para indicar la dirección de propagación de la luz. Voy a dibujar otro rayo más, que es el rayo que viene, vamos a dibujarlo en otro color, el rayo que incide perpendicularmente. ¿Está bien? Ahí dibujé dos rayos diferentes que salen de la misma fuente puntual. ¿Está bien? Este rayo es el que se llama incidencia normal, el que tiene incidencia normal porque es el rayo que pega perpendicularmente a la superficie. Mientras que este otro es una incidencia oblicua, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con cada uno de estos? Bueno, lo que yo tengo que hacer es trazar la normal. Entonces, tracemos la dirección normal en un punto. Esperen que quiero cambiarle el color. Ahí está. Tracemos la dirección normal en el punto donde pega. En el otro, fíjense que no hace falta trazarla porque es la misma dirección. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el rayo? Primero veamos la incidencia oblicua. ¿Qué va a pasar con este rayo? Y lo que va a pasar es que se va a reflejar de manera tal de que el ángulo que forma con la normal va a ser el mismo que el que tenía el rayo incidente. ¿Está bien? Entonces, voy a ver cuántos cuadraditos usé acá. Usé 6. Bueno, del otro lado va a pasar lo mismo, 6, y por acá, o sea que más o menos el rayo va a ser esto. Ahí está. Ahí está. Y esto sería cómo sale el rayo. Acá lo tenemos, el ángulo este, que vamos a llamarlo como se lo llama normalmente, con la letra I. I es el ángulo de incidencia. ¿Está bien? Este lo voy a llamar I porque es el mismo ángulo. ¿Está bien? Es el ángulo de reflexión, pero como es igual al otro, lo llamo igual. Si esto forma un ángulo I, esto forma un ángulo I. ¿No? El ángulo I se llama, entonces, ángulo de incidencia. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el rayo que incide normalmente? Bueno, ¿qué ángulo forma? ¿Cuál es el ángulo de incidencia para el rayo que tiene incidencia normal, justamente? Y bueno, evidentemente, si la incidencia es normal, o sea, si el ángulo que forma con la normal es 0, ¿no es cierto? El ángulo de incidencia va a ser 0. La incidencia normal corresponde a un ángulo igual a 0, porque justamente es normal. Respecto a la normal forma ángulo 0. Bien, ¿qué es lo que pasa con estos rayos? Este también se va a reflejar. ¿Cómo se va a reflejar el rayo que tiene incidencia normal? Y se va a reflejar así, sobre sí mismo. Vuelve para atrás. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Bueno, esto lo puedo continuar, ya que está el rayo, lo podríamos continuar para allá. Perdón, esto vamos a... esto podríamos continuarlo para allá si uno quisiera, ¿no? ¿Está bien? El rayo reflejado. ¿Está bien? Bien. Ahora, fíjense que los rayos reflejados no se cortan, porque salen de manera divergente. Sin embargo, si yo trazo las prolongaciones de los rayos, que es lo que voy a hacer ahora, voy a prolongar el rayo reflejado de este lado, y voy también a prolongar el otro rayo reflejado. Miren lo que ocurre. Las prolongaciones de esos dos rayos se cortan en un punto. ¿Está bien? Y ese punto
es el punto. Ahora esto no solamente pasa para dos rayos, pasa para cualquier otro rayo. Supongamos, a ver, miren, voy a tomar otro rayo diferente. Supongan que yo tuviera un rayo que sale de acá y hace esto. Perdón, esperen que lo voy a cambiar el tipo de... Ahí. Supongan que tengo un rayo, vamos a poner uno en otro color que se vea mejor, acá. Supongan que tengo un rayo así, que pasa por acá. ¿Está bien? Incide pasando por... Porque acá salen infinitos rayos, ¿no? Yo consideré dos, pero ahora estoy considerando un tercero. Lo que va a pasar es que este también, voy a tener la normal, se va a reflejar. Ahora, se va a reflejar de manera tal que la prolongación va a pasar por este mismo punto. Entonces, la reflexión va a ser así. Es decir, va a volver a pasar la prolongación del rayo reflejado, se va a cortar en el mismo punto que los otros dos. O sea, y esto pasa con cualquier otro rayo. Esto es una construcción geométrica que uno puede hacer y puede demostrar que efectivamente todos se van a cortar en ese... eso es una cuestión de ángulos, ¿no? Se puede demostrar con los ángulos que lo que va a ir cambiando el ángulo de incidencia, pero siempre va a ir a parar a este punto, que le voy a llamar S'. Vamos a ponerlo primero como si fuera un punto acá también marcado. Ese punto que está ahí lo vamos a llamar S'. Y esto es la imagen que se llama virtual de la fuente puntual S. ¿Qué es esto de imagen virtual? Una imagen es virtual cuando lo que se cortan en ese punto donde se forma la imagen no son los rayos, sino las prolongaciones de los rayos. ¿Y por qué se llama así? Porque si yo ahora miro todo esto desde acá arriba, supongan que yo acá tengo, vamos a dibujar así como si esto fuera el ojo. Esto que estoy dibujando sería el ojo. ¿Ven? Imagínense que esto es el ojo viendo de arriba. Lo que ve el ojo es que los rayos parecen todos ellos provenir de este punto. El rayo no sabe lo que le pasa al rayo. El ojo no sabe eso. El ojo lo que detecta es el color y la dirección en la que llega el rayo. ¿Está bien? Entonces, lo que va a ver el ojo cuando observa este plano que está acá, este espejo, lo que va a ver es que los rayos parecen provenir todos de un punto que está acá abajo. ¿Está bien? Suponiendo que tapamos la fuente para que no le lleguen los rayos que van directo de la fuente, ¿no? ¿Está bien? Si tapamos la fuente y miramos directamente al espejo, lo que voy a ver es esta imagen virtual que parece estar detrás del espejo, ¿ven? Entonces, fíjense que si yo llamo, si la distancia entre el espejo y la fuente, la voy a llamar X, así como llamé también eso en la cámara oscura, ¿no? La distancia, en este caso, entre la fuente puntual y el espejo, la llamo X. La distancia, acá la voy a llamar X', y tiene el mismo módulo. Es decir, lo que pasa es que uno va para un lado, otro va para el otro. Después le vamos a poner un sistema de coordenadas a esto, vamos a tomar que la X es positiva y la X' es negativa, pero en módulo vale lo mismo. Es decir, uno podría escribir que el módulo de X y el módulo de X' son iguales. Las distancias son iguales. ¿Está bien? Es decir, detrás del espejo se va a formar una imagen virtual que está a la misma distancia del espejo que la que está el objeto del espejo, ¿no? Por supuesto, acá atrás no hay nada, esto es un espacio virtual que se llama, es decir, no es que haya ahí un espacio físico. ¿Está bien? Ahí detrás del espejo hay una pared, no sé, no importa. Pero esto parece ser, ópticamente, como si hubiera un objeto ubicado en S', y de ahí no llegara la luz. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno ve si pone el ojo acá? Suponiendo que pudiera ver también la fuente, vería dos imágenes. La propia fuente,
y la imagen de la fuente reflejada en el espejo, las dos cosas. Estaría viendo. Porque habría rayos que llegan al ojo directo de la fuente, que no los dibujé acá, pero serían rayos que salen directamente, y después están los rayos que vienen de la reflexión en el espejo. ¿Está bien? Entonces veo las dos cosas. Veo la fuente y veo la imagen de la fuente en el espejo. ¿Está claro? Las imágenes virtuales se pueden ver directamente con el ojo. Es decir, no necesito una pantalla para verlas. ¿Está bien? En cambio, las imágenes reales como esta, tengo que poner una pantalla. Yo quiero ver esta imagen, tengo que tener la pared acá. Si acá no estuviera la pared, yo por más que mire de acá no veo nada. Porque los rayos se pasan de largo. ¿Está bien? No es que se forme ahí nada. Es decir, la imagen real la necesito que esté proyectada sobre una pantalla. En cambio, la imagen virtual la veo directamente con el ojo. Le podemos ver bien cómo funciona esto del ojo, pero por ahora no podemos porque tenemos que ver lentes primero. Bien, entonces ahí tenemos cómo funciona un espejo plano, ¿no? La ley de la reflexión de la luz. ¿Está claro? Estos espejos, bueno, normalmente se suele, para trabajar matemáticamente, lo que hacemos es poner un sistema de coordenadas. Lo que nosotros hacemos, por lo general, es tomar la distancia que hay del espejo al objeto positiva hacia el lado donde está el objeto, que es hacia el lado donde viene la luz. O sea, en la convención de signos que vamos a usar nosotros, esta X va a ser positiva. En cambio, la X', como está del otro lado del espejo, va a ser negativa. Entonces es una convención de signos que usamos. ¿Está bien? Que la vamos a utilizar después mucho más en los espejos que no son planos, espejos cóncavos o convexos que vamos a empezar a ver.